¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean ustedes bienvenidos a las riquezas, al maná, al amor de Dios, a todos sus hijos, a todo su pueblo, a todos los que venimos delante de Él con temor y temblor, día con día, guardando su bendita presencia por sobre todas las cosas. Por todos los que venimos con hambre y con sed de justicia. Por todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón y estamos esperando, ya sea en la obra o ya sea con hambre y sed de justicia, el regreso de la redención de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a rescatar, nos va a redimir de la gran tribulación que está a la vuelta de la esquina. Bendito hermano y bendita hermana, bienaventurados los que venimos a fortalecernos en estos tiempos proféticos de principios, de dolores de parto, y estamos bajo la sombra del omnipotente, del omnisciente y de nuestro Señor Rey Jesucristo. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar este evento culto, yo le he pedido a Dios que me permita en este día, como todos los días, no como monotonía, no como costumbre, sino con todo temor, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, sabiendo que va a haber un juicio y que si yo soy una piedra de tropiezo en esta enseñanza para engañar y meter no la verdad, sino la mentira, yo me voy a ir a un lago de fuego eterno. Por eso, en cada culto, con todo temor reverente, le pido a Dios. Y claro, que debo de venir con una conciencia tranquila delante de Dios, guardándome para ser escuchado y para tener su bendita presencia, que es la que abroga, es la que enseña. También he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los castigue, los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y dé un fruto de vida. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar por este medio, esta enseñanza, o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero puesto por Dios para que dé un fruto. Así, bendito pueblo de Dios, bendito hermana y bendito hermano en Cristo Jesús, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 12 que corresponde a este día miércoles. Abramos nuestras benditas Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Vuelvo a repetir, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Ayer, bendito pueblo de Dios, vimos cómo la victoria de Dios por medio de un rey ungido que Dios puso después de haber desechado a los inicuos, después de haber desechado a los que transgredieron su ley, y vemos la muerte de los que perseguían a David, de los que pecaron, y vemos el favor de Dios y su amor con los que lo aman.
vemos cómo Dios lleva a David todavía como rey en victoria tras victoria contra los adversarios, contra los enemigos, contra los que acampan y buscan su vida. Una vez que Dios los entregó en sus manos, bendito hermano, a David y a todo el pueblo, entonces David, ayer nos quedamos ahí, dice que volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, como 30,000, que de igual manera, ayer Dios me permitió profundizar la comparativa de lo que es un llamado y de lo que es un escogido. Y así, bendito hermano y bendita hermana, dice en el versículo 2, que se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, el arca. Aquí voy a profundizar sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, volviendo nuevamente al arca y a profundizar este versículo. Cuando Dios, por medio de Moisés, antes a esta historia viva, sacó al pueblo de la esclavitud después de 430 años de cautividad, una vez que los hizo pasar por el mar Rojo al otro lado, al desierto, entonces Dios les dio una ley en el monte Sinaí, y una vez que les dio la ley, también mandó a Moisés y al pueblo a hacer un tabernáculo conforme al modelo que se le mostró a Moisés en el tercer cielo. Así, bendito hermano y bendita hermana, ese tabernáculo del desierto tenía un atrio llamado el lugar santísimo y otro atrio llamado el lugar santo. Dios, en todos los instrumentos y en todo lo que mandó hacer, desde cortinas, candelabros, mesas, etc., hubo algo que se mandó hacer que tiene muchísima revelación proféticamente y muchísima enseñanza, que ya lo he dicho yo anteriormente, pero lo voy a volver a decir. Porque aquí estamos tocando el arca, en el versículo 2, el arca de Dios. Ahora, el arca de Dios o el arca del testimonio, que es lo mismo, en los tiempos de Moisés, cuando Dios le mandó a construir esta arca a los artesanos, era de madera, era una urna, un cajón, una urna de madera, con medidas exactas, con ciertas medidas, ya profetizando Dios proféticamente que esto que vamos a ver del arca, que en el nuevo pacto no existe. ¿Por qué no existe en el nuevo pacto? ¿Por qué en el antiguo testamento existió y era lo máximo para el pueblo? Sin el arca se sentían muertos, perdidos. El arca o la presencia del arca representaba victoria, representaba la presencia de Dios, representaba vida, representaba bendición. Entonces, esa urna de caja de acacia, de madera de acacia, que fue mandada a hacer con una tapa también de madera, bañada en oro puro, totalmente, con ciertas características como anillos a los lados, dos barras que atravesaban esos arillos, dos querubines viéndose de frente el uno al otro con las alas extendidas, que significa proféticamente que es lo que Dios preparó como una sombra para que viniera lo verdadero. Muy bien. Primeramente, para hacer esa urna, debería de haber visto una semilla que fue sembrada y cuidarla para que creciera y
fuera un árbol y pudiera dar madera. Una vez que el árbol estaba maduro, fue cortado y fue trabajado para hacer esa urna, que una urna es una caja porque iba a contener un depósito. Así que proféticamente nosotros, que no éramos oro, que no éramos plata, que estábamos en pecado, fuimos llamados, se nos dio una semilla, esa semilla en el bautizo murió, a los que recibimos el Evangelio conforme a la verdad, tuvimos un crecimiento y una vez que tuvimos un crecimiento, damos un fruto. En este caso, en este ejemplo, fui cortado para hacer hoy, el día de hoy, como lo vamos a ir explicando, el arca o la urna que va a representar el cuerpo de Cristo Jesús el día de hoy. Muy bien, esa urna fue bañada en oro. De igual manera, yo soy de madera, la santidad debe de estar por dentro y por fuera, porque la urna fue bañada en oro por dentro y por fuera. Por dentro tengo que tener mi conciencia tranquila. Recordemos que el oro representa pureza, hermano y hermana. Y así los simbolismos que Dios utiliza en el Antiguo Testamento, cuando en su casa había puro oro, pura plata, nunca Dios nos habla de cosas materiales ni de las riquezas que trajo Satanás, sino nos habla espiritualmente. Y el oro, cada que Dios toca la palabra oro en la Biblia, representa la pureza, las riquezas que nos trajo cuando estábamos nosotros manchados, cuando éramos una ramera, cuando estábamos en pecado, cuando estábamos muertos, la riqueza que nos trajo de hacernos conforme a su imagen, porque Dios es santo, 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 y todos los que somos descendientes de Abraham por la fe, todos los que somos hijos de Dios, somos seres espirituales y estamos bañados de oro por dentro, que es mi conciencia, no hipocresía, y por fuera con buenas obras. Así, bendito hermano y bendita hermana, había una tapa encima y dentro de la horna era un depósito donde estaba la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí cuando subió. Estaba el maná que comieron durante 40 años, una porción, una medida. Y estaba la vara de Moisés o de Aarón, la cual abrió el mar rojo. ¿Qué representa eso también? Que cuando uno es llamado bendito hermano y bendita hermana, la iglesia, los cristianos verdaderos, que hoy son los artesanos y son los que Dios utiliza para terminar hoy el templo, que el templo vaya siendo edificado, no el de manos humanas, sino el espiritual. Entonces, todo lo que es el discipulado se va trabajando con algún hermano manso que tenga hambre y sed de justicia, que se deje amar, y una vez que se terminó la urna y la bañamos de oro por dentro y por fuera, que es cuando termina su discipulado, entonces viene la llenura de Dios dentro de su cuerpo o dentro de esa congregación, que es la vara de Aarón, representa la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que hemos hablado de la vara del báculo. Perdón, hermano. Dios me ha permitido dar testimonio del báculo. ¿Para qué servía? De apoyo, para caminos pedregosos, para peñascos, para caminos difíciles, y que el báculo les ayudaba a no resbalar, ya representando como una sombra la presencia de Dios. Ahora, el báculo, la llenura del Espíritu Santo dentro de una congregación, dentro de un cuerpo de Cristo o dentro de un siervo. La ley también, y el maná. De igual manera,
en el Antiguo Testamento, porque a mí me gusta concordar siempre, dice la palabra que un verdadero escriba siempre saca de su corazón tesoros antiguos y tesoros nuevos. Pero, ¿qué es un escriba en el Nuevo Testamento? Bueno, los escribas eran considerados personas muy sabias, porque cuando no había un papel como el que tenemos hoy y habían pergaminos o papiros, se pasaba las profecías, la palabra de Dios, se pasaba a mano, todo, la ley mosaica, por ejemplo, pero el papiro era un material que duraba 6 meses, algunos meses, y tenían que estar, para que no se perdieran las escrituras, tenían que estarlas pasando, y para ello Dios escogía o utilizaba del pueblo varones que se les conocía como escribas, porque viene de escritor, escribas. Y claro, que si usted escribe la palabra, la va a entender mucho mejor que leyéndola. Pero estos hombres no creen que pasaban un versículo, 2 versículos, no. Pasaban todo un libro, hermano. ¿Sí? Y aparte lo pasaban con carbón, no había tinta. Hasta después, posteriormente, que vino el pergamino. Ya cuando vino el pergamino, que era un rollo de cuero, ya dejó de haber escribas, porque ya la ley ya no se, pues ya se mantenía. Como hoy también una Biblia puede durar mucho tiempo y hay muchos escritos ya. Pero bueno, entonces, bendito hermano, estamos hablando de la ley y del maná en una urna. Entonces, un escriba o un verdadero cristiano o una verdadera iglesia debe de tener en el corazón puesto por Dios el discernimiento, el entendimiento y la comprensión de cada libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esos son los tesoros antiguos y los tesoros nuevos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Ruth y todos los libros del Antiguo Testamento hasta Malaquías, debe de haber un entendimiento y debe de tener tesoros antiguos y tesoros, porque los que vienen con hambre y sed de justicia es una riqueza que nosotros damos por gracia en las enseñanzas. Y de igual manera, tesoros nuevos, el Nuevo Testamento. Así que la ley representa el Antiguo Testamento y el maná representa el pan de vida en el Nuevo Testamento. El maná que descendió del cielo, la bendita palabra, ya no una ley que fue con cultos terrenales, ya no una ley que fue con cultos para una preparación para que viniera nuestro Señor Jesucristo, sino hoy el pan verdadero que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Y así, bendito hermano y bendita hermana, dentro de una congregación o dentro de un verdadero siervo de Dios, debe de ser de madera, que es carne, debe de haber recibido una semilla, debe de haber crecido y debe de tener santidad por dentro, que es el oro, santidad por fuera, y entonces tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene estas bendiciones, y la urna. ¿Qué representa la tapa de la urna? Representa que los de afuera no pueden ver mi santidad, pueden ver el fruto, pero no pueden ver, porque Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, los pecadores no pudieron ver que Cristo Jesús traía a su Padre adentro de él, traía el pan, la sabiduría, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y los pecadores no pudieron darse cuenta porque hay un precio para poder ver las bendiciones y las riquezas de Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios, y Dios hoy está por medio de algún justo y por medio de sus obras, y los que son justos pueden ver el fruto de Dios y pueden ver a Dios por la obra que cada uno pueda tener guiado por Dios. Los querubines que estaban arriba
viéndose de frente, con las alas tocándose, también tiene representación. Bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos enseña que los ángeles se les da el nombre de mensajeros, tienen una obra. También sabemos que la creación de Dios empezó en el tercer cielo, no aquí abajo, no con Adán y Eva. Primeramente fueron creados los ángeles en el cielo y fueron creados 4 géneros allá arriba, que es arcángel, que es querubín, serafín y ángel. Todos tienen un rango, todos tienen una obra. Así también de igual manera aquí en la iglesia hay apóstol, maestro, profeta, evangelista. También hay diversidad de dones, pero todos somos ángeles. Tanto arriba como aquí abajo. Porque la palabra ángel significa mensajero. Y en el momento en que mediante el amor de Dios, mediante el evangelio, me fue dando una transformación Dios de ser un ser de carne y me dio una transformación hasta ser un ser espiritual. Los ángeles son espirituales, no son carnales. Y recuerde que Cristo Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias por medio de Dios y por medio de Juan, el apóstol Juan, dice, escribe al ángel que está en Éfeso, escribe al ángel que está en Esmirna, refiriéndose al cuerpo de Cristo Jesús o al representante, al primogénito que estaba encargado de apacentar y de cuidar al rebaño. Entonces, ahí vamos viendo. Ahora, ¿qué los querubines, qué representan a comparación del serafín o a comparación del arcángel o del ángel? Bueno, bíblicamente los querubines, con algunas citas bíblicas que hay, representan guardianes. Podemos tomar la referencia en Génesis, cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén, puso querubines a la puerta y puso unas espadas de fuego que se revolvían, pero querubines para guardar que no entrasen nuevamente Adán y Eva que habían pecado, para tener derecho al Edén y al árbol de la vida. Entonces, son guardianes. De igual manera, hay muchísimas enseñanzas y muchas citas bíblicas donde, tanto en el Antiguo Testamento, habían guardianes en las puertas del templo de Dios. Guardianes escogidos por Dios, que como una sombra, porque hoy también espiritualmente en una congregación, en un templo hecho por Dios y no por el hombre, también hay guardianes, conocidos también como atalayas. ¿Qué es lo que cuidamos los que tenemos ese don de ángeles? Que no entre al templo de Dios herejía, que no entre al templo de Dios Satanás, que no entre al templo de Dios la doctrina de los nicolaítas, la doctrina de los de Balaam, la doctrina de esta ramera, esposa de Job, se me olvidó, Jezabel. Que no entren. Nosotros estamos vigilando a que no entre herejía, a que no entre nada que sea santo, porque en el templo de Dios había oro, había plata. De igual manera, un querubín representa el día de hoy una atalaya, un vigilante, alguien que está vigilando precisamente para que no nos arrebaten al rebaño. Entonces los querubines, que están en el arca como una sombra de lo que iba a venir, es la iglesia que está cuidando la congregación, está cuidando la urna, está cuidando, y tener la mirada al frente, un querubín con otro querubín, es tener la mirada puesta en la obra,
es tener la mirada puesta en la casa de Dios, en la familia, para proteger a la iglesia. Y las alas, porque fíjese bien, bendito hermano, cuando Dios nos dice, cíñanse los lomos, es que mi vista no debe de estar como la esposa de Lot, que cuando salió de Sodoma y Gomorra y se le indicó que no voltease para atrás porque si no se iba a convertir en estatua de sal. Acuérdese que esa enseñanza que Dios nos da en Génesis es que todos aquellos que hemos salido del mundo, de la gran tribulación, o más bien de los principios de parto, todos los que Cristo Jesús nos ha rescatado por medio del bautizo, el pacto es tomar mi cruz, el pacto es poner mi mirada en las cosas de arriba, mi pacto es no estar volteando al mundo a codiciar y a desear como la esposa de Lot o como el primer pueblo que fue sacado de Egipto, que extrañaba las ollas de la carne y murió en el desierto. Entonces, el ceñirme los lomos y el hacer lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, que si resucitamos, pongamos las cosas en donde está Cristo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y que todos los que son de arriba, el templo de Dios es de arriba. Hoy la congregación de Dios es espiritual, es de arriba, no es de aquí abajo. Así que los querubines, el estarse viendo de frente, es el estar buscando las cosas de arriba, es el estar ocupándome en los negocios del Padre. Y tener las alas tocando las unas a los otros representa que un siervo verdadero, que una iglesia verdadera está volando, no está en el mundo. El tener las alas hoy, el ser un ángel puede volar. Y así, como una sombra de lo que va a venir, yo puedo volar. Porque Satanás y su trono están abajo. Y mientras yo no baje y me envicie con el Facebook, con el Internet, con la codicia, con la avaricia, que no esté enviciado yo con una obra infructuosa que me da cambio, dinero, poder y fama. Que no esté yo enredado con cualquier ídolo que me separe de consagrar mi vida. Si yo estoy apartado de todo eso y crucificado juntamente con Cristo, como lo dijo Pablo, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. La palabra crucificar es muerto, un pacto, no me puedo bajar del pacto. Así que cuando han venido a mi vida a incitarme a hacer la obra que la mayoría de los que se jactan de ser cristianos la tienen, a mí no me han podido bajar de la cruz. A mí no me han podido convencer porque yo les digo que eso no es mi alimento, que yo soy un ser espiritual, que yo busco las cosas espirituales, que yo no milito ni me enredo en las cosas civiles, en las cosas del mundo, que mi alimento es otro. Así, bendito hermano y bendita hermana, los querubines, las alas, representan entonces estar arriba y estarse tocando las alas, es que el cuerpo de Cristo Jesús, es que todos los miembros somos de arriba, tenemos alas, como lo dice también en Apocalipsis 12, que se nos dieron las alas del gran águila. Ahora bien, tanto los judíos como mucha gente del mundo que no tiene revelación por no haber creído en Cristo, siguen buscando hasta el día del arca, que estuvo en el Antiguo Testamento. Muchos dicen que está en un lugar, otros dicen que la tiene fulano y tal, otros dicen que está desaparecida, pero la están buscando. Yo le voy a decir que nunca la van a encontrar, porque lo verdadero llegó. ¿Sabe que yo ya encontré el arca? ¿Sabe que yo tengo el arca de Dios? ¿Sabe que es una congregación como le acabo de explicar? ¿Una congregación sana?
una congregación espiritual, una congregación con la imagen de Dios que es santidad, una congregación que tiene la llenura del Espíritu Santo, que tiene a Cristo Jesús, que tiene la ley y el maná dentro. Ahí está el arca, y el arca representa la presencia de Dios y toda clase de bendición. Bueno, entonces, claro que en el Antiguo Testamento la prioridad de todo el pueblo era el arca, y ya le expliqué por qué. También de igual manera, la prioridad que nosotros debemos de tener es esta riqueza, esta bendición que Dios ha dejado como una sombra, pero que hoy Dios me está permitiendo explayarlo en lo que significa espiritualmente. Así que recordemos que una iglesia donde está Dios, una iglesia donde está el báculo, una iglesia donde hay ley, una iglesia donde hay maná, una iglesia donde hay oro por fuera y por dentro, una iglesia que tiene las alas, representa vida, representa verdad, representa amor, representa cuidado. Por eso dice, y se levantó David y partió de Baalá, donde habían vencido, de Judá, con todo el pueblo, con los hombres, 30,000 hombres que escogió, para hacer pasar de allí el arca de Dios. Ahora, ¿por qué se encontraba ahí el arca de Dios? Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, a los que hemos dado un seguimiento desde Primera de Samuel, que cuando estaba como sacerdote Elí, Ofni y Fines, y que eran pecadores, y que todo el pueblo de Israel pecaba, recordemos que Dios permitió al enemigo hacer guerra a su pueblo de Dios y vencerlos. Y cuando entraron en pánico, cuando vieron que eran vencidos, corrieron con Elí, donde estaba el arca, donde estaba el sacerdocio, y la tomaron y la sacaron pensando que eso les iba a dar la victoria. Pero con pecado no podemos tener victoria. ¿Qué pasó? Que Dios prosperó a los enemigos, a los filisteos, y los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Ya vimos toda esa historia cuando en esos lugares Dios humilló a su Dios, al Dios principal que tenían los filisteos llamado Dagón, porque ese era el Dios principal. Claro que los filisteos tenían muchísimos dioses, pero el principal era Dagón. ¿Y cómo? Pues lo humilló y le cortó los brazos y las piernas y lo dejó en puro tronco. Y como también cuando se llevaron el arca de Dios, como a este pueblo y a cada aldea les iban viniendo enfermedades mortales, tumores. Y empezó a haber una pandemia de cáncer, de tumores malignos, y empezaron a morir. Recordemos que entonces ese mismo pueblo se juntaron los ancianos, los sabios, y dijeron, y se dieron cuenta que ese mal les había venido por el arca. Y dijeron, ¿sabes qué? Pongamos el arca en una vaca que esté amamantando, la atemos, y si la vaca se va rumbo a Jerusalén y sube, quiere decir que esto vino por Dios. Y así, bendito hermano y bendita hermana, lo hicieron, y la vaca subió rumbo a Jerusalén, que ya vimos todo eso, ¿va? Y llegó a un lugar donde había un justo, donde había un santo, donde había un profeta de Dios, donde estuvo el arca por mucho tiempo. Por eso le hago hincapié para ver a dónde fue David por el arca y por qué estuvo ahí tanto tiempo. Bueno, entonces dice, fue por el arca, David se levantó, partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Y también, muy importante porque aquí se le conoce como el arca de Dios. También, ¿de quién es la iglesia? ¿De quién hoy es una congregación? ¿De quién soy yo? Pues mire, hermanos, los que tenemos la cabeza de Cristo Jesús, sabemos perfectamente bien que fuimos comprados, no con oro ni con plata,
sino con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, y que yo no me pertenezco, ni mi vida me pertenece, que la iglesia y el pueblo es de Dios, es de su propiedad. Por eso habla el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjese bien, sobre la cual el arca era invocado, todo el pueblo venía a invocar a Jehová, a invocar su favor, a orar y a pedirle. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy el arca que representa la iglesia, en unidad, nosotros invocamos y el pueblo invocamos a Dios, porque Dios está donde hay santidad y ahí nos escucha. Bueno, entonces dice, era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos. Fíjese bien, ponga atención, que mora entre los querubines, que mora entre los querubines. Ahora que ya Dios me permitió profundizar el tema de los querubines y de los ángeles, entonces sabemos que Dios no mora en la carne. Romanos capítulo 8, para poder concordar, dice que los que son de la carne son enemigos de Dios y que Dios no es o no puede tener el favor Dios para ellos. Los que son espirituales sí. Ahora, ¿en dónde está morando Dios? ¿En dónde habita Dios? Porque es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. La palabra morar. ¿Qué dice la bendita palabra a los hombres que hacían templos o que querían levantar templos en el Nuevo Testamento? Dios dijo, no seas necio. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No seas terco, no seas necio. Dios es grande y poderoso. ¿Quién puede retener su bendita gloria en una construcción tan pequeña si el universo es inimaginable y que el universo está en el hueco de la mano de Dios? ¿A quién puede hacerle una casa a Dios? Si Dios lo permitió en el Antiguo Testamento, fue como una profecía, como una sombra de la gloria que iba a venir para nosotros. Así que bendito hermano y bendita hermana, en esa arca que mandó a hacer Dios, moraba Dios entre los querubines. De igual manera, en una iglesia santa, en una iglesia espiritual, en una iglesia que no milita en el mundo, ahí está morando Dios. Ahí está Dios y Cristo Jesús. Bueno, por eso dice la bendita palabra, hermano y hermana, meditar, meditar, meditar en este libro de la ley día y noche. Entonces dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, fueron los 30,000 hombres y todo, y pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron en la casa de Abinadab. Ahora, primero explico, con calma. ¿Qué es esto que le pusieron en un carro nuevo? Un carro era una carreta. En aquel entonces no habían coches, no había un carro, ¿verdad? Nuevo. Porque de igual manera los filisteos cuando mandaron el arca, la mandaron en un carro nuevo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cuál es el significado, hermano? Mire, voy a profundizar esto. Un carro representa algo que tiene ruedas y algo que lleva o soporta un peso. Pero voy a empezar. Entró el pecado al mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Cuando vino Dios y Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, la mayor riqueza que Cristo Jesús nos trajo con su muerte, nos trajo con su sangre, la mayor riqueza es Dios con nosotros, Emmanuel, que volviese nuevamente Dios a habitar dentro del ser humano. Pero para que eso fuese posible, necesitaba yo ser una nueva criatura. Como dice en 2 Corintios 5:17,
De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que bendito hermano y bendita hermana, para poder tener la llenura, para poder tener la presencia de Dios dentro de una congregación o dentro de un siervo, ¿qué cree? Si usted sigue militando, si usted sigue enredándose con las cosas viejas, si usted sigue en la vana manera de vivir, la cual recibió de sus padres y se aferra en sus razonamientos, o está engañado por Satanás y quiere servir a dos señores, Dios no puede habitar en un carro viejo. Y nosotros un carro. Dios reposa en una casa, reposa en una congregación donde no lo provocamos a ira. Ahí está reposando, ahí está morando. Recordemos que también tiene simbolismo esto, porque para poder concordar y profundizar lo que Dios nos está permitiendo enseñar del carro nuevo, Cristo Jesús, cuando subió a Jerusalén y mandó a sus discípulos a desatar un pollino, dice la palabra que el pollino era limpio, que nunca lo había montado nadie. Y de igual manera, donde Cristo Jesús fue sepultado, la tumba nadie la había ocupado, era nueva. Así, Cristo Jesús no puede habitar, ni Dios puede habitar en algo viejo. Y vuelvo a repetir, yo antes era de carne, ese era mi viejo ser, pero Dios no pudo haber habitado en mí si no me hubiera discipulado con su amor, y si yo no hubiera creído, entonces me hizo una nueva criatura. Ese es el carro nuevo. Entonces, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que este varón la tuvo durante mucho tiempo, que estaba en el collado, donde llegó ese carro con la vaca cuando el pueblo pecó, y estuvo mucho tiempo ahí, muchos años, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo. Sacerdotes, siervos de Dios, guardaban, muy importante, guiaban el carro nuevo, guiaban. Ahora, la palabra guiar, bendito hermano y bendita hermana, guiar. Primeramente Dios nos pone al autor y consumador de la fe y a su nombre gloria, Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue no andará en tinieblas y tendrá vida, todo el que me sigue. Así empezamos a meditar primeramente lo que es guiar. ¿Cómo nos guió Cristo? ¿Cómo nos guía? Bueno, Cristo Jesús como primogénito del nuevo pacto, como primogénito al pacto que Dios estableció, que tenemos que hacer. Cristo Jesús vino en carne a ponernos el ejemplo, y la bendita palabra que es viva nos deja vivas estas enseñanzas en San Mateo, en San Lucas, en Marcos y en San Juan. Y todo aquel que es hijo de Dios y que es enseñado por una iglesia santa puede conocer el camino, puede conocer a Cristo Jesús, y lo podemos seguir el día de hoy. Y una vez que tuve el privilegio de que Dios y Cristo Jesús me diesen un crecimiento, una vez que me hicieron sacerdote, una vez que me hicieron rey, una vez que se me dio el maná, la ley y el báculo dentro de mí, entonces también soy un guía. Recuerde versículos bíblicos en el Nuevo Testamento, hermano, donde Dios le decía, o Cristo Jesús le decía a los fariseos, hipócritas, ustedes son ciegos guiando a ciegos. Son guías de ciegos y los dos van a tropezar. Así que un verdadero siervo de Dios conoce el camino,
conocer el camino es tener el pleno conocimiento de Cristo. Y nosotros, cuando estamos apacentando, cuando estamos cuidando al rebaño, exhortamos, amonestamos, redarguimos, corregimos, cuando les decimos, no, eso te es ilícito, tú tienes un pacto, eso te va a desviar, haz esto, practica este mandamiento, porque este es el camino, y los vamos guiando al monte, los vamos guiando a salir del mundo, los vamos guiando con la verdad. Y esto es, bendito hermano, a todo el que es templo de Dios. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Ahí iba adelante, dice, el collado con el arca de Dios, dice, cuando lo llevaban de la casa de ver que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, iba adelante, y David, bueno, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos, flauta y címbalo. Ay, perdón, en el 3, me quedé en el 3, hermano, donde dice que Ahio y los hijos de Aminá guiaban el carro nuevo. Y en el 4 dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. El sacerdote iba delante del arca. Y todos los que iban siguiendo, fíjese bien, ponga mucha atención en las enseñanzas que Dios nos permite. Todos. Y David, que iba detrás del arca, y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Le explico con parábolas. Alguna ocasión tuve el testimonio y la oportunidad de ver, cuando Dios me mandó por un tiempo a predicar en la cárcel aquí en México a presos. Pues obviamente cuando uno va a esos lugares ve tristeza, ve amargura, ve drogadicción, ve suicidios, ve familias rotas, porque pues las cárceles traen roturas de parejas, de familias, o me trae suicidios, drogadicción. Es mucha tristeza la que hay ahí adentro, hermano. Ahora voy a poner este ejemplo. A mí me tocó ver alguna ocasión, no un hermano. Una vez fui por un hermano que le dieron la libertad, pero cuando Dios me permitió ir esa vez, hubo como 8 personas que salieron libres, que no eran cristianos. Bueno, cuando los llaman, cuando van a salir, un custodio, generalmente una autoridad de ahí de la cárcel, va por el preso y lo guía con las llaves y le van abriendo puerta tras puerta y lo va guiando, porque el preso no conoce la salida, ¿va? Y lo va guiando, y muchas veces hay quien lo espera afuera, la familia, a veces cuando no pidieron familia, pero cuando sale el preso, salen danzando, salen cantando, salen gritando de alegría, salen con una expresión, sobre todo cuando estuvieron 5, 6, 8 años, 10 años, salen. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús, que es el camino, ¿de dónde nos sacó? Meditemos en esto, ¿de dónde nos sacó? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bíblicamente, cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, dice la palabra que vino un cautiverio, que Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano y Satanás nos cautivó, nos
nos esclavizó en una cárcel y en esa cárcel había amargura, había una carga que yo no podía llevar. Ahora, cuando vino el libertador, Cristo Jesús, y los que creímos en la locura de la cruz, los que creímos en una congregación y en un sacerdocio donde está la presencia de Dios y nos saca del mundo, quiero decirle que cuando yo creí y cuando empecé a salir del mundo, me vino gozo, me vino alegría, me vino salterio. Cristo Jesús me dijo, déjame tus cargas, porque mi yugo es fácil y ligero, déjame tus cargas. Pero ¿qué es dejarle las cargas? Es creer, es un arrepentimiento genuino, es tomar mi cruz. Eso es dejarle mis cargas. Y una vez que salí de la obra infructuosa, una vez que salí de esa vida cotidiana que llevan los seres humanos y tuve el privilegio de que se me regresara el Edén, hermano, fui creado para la obra de Dios, no para la obra del diablo. Nosotros fuimos creados para amar, para servir a Dios, no para servir a los Baales, no para servir a gente que no es Dios, que me da engañosamente placeres temporales. Para eso no fuimos creados ni diseñados. Por eso los seres humanos que tienen esa obra llevan cargas y no pueden tomar el flautín ni el panderio, porque el pueblo de Dios, cuando estuvo esclavizado durante 430 años, no se nos da el conocimiento que tocaran flauta, que tocaran panderio, que tocaran salterio. No se nos da el conocimiento. Pero sí se nos da el conocimiento que cuando Moisés libertó, o Dios más bien, por medio de Moisés, libertó a este pueblo, como del otro lado del mar, Ana hizo un cántico con todo el pueblo de júbilo, de alegría. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar las enfermedades, echó a la mar todo y nos pasó del otro lado. Libertad, porque ese pueblo que salió libre jamás volvió a estar en esclavitud para hacer la obra infructuosa que tenían en Egipto. Mas sin embargo Dios los sacó para servir a Dios en el desierto, para otra obra, y ahí el pueblo tuvo salterio, tuvo gozo, tuvo alegría. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, todos aquellos que seguimos a Dios, todos aquellos que seguimos a Cristo Jesús, como aquí vamos viendo David y todos los que iban siguiendo a estos sacerdotes que llevaban el arca, iban con toda clase de instrumentos de madera, toda clase, con arpas de madera, salterios que eran instrumentos musicales, panderios, flautas y címbalos, que representa alegría, representa júbilo, representa libertad. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y puso, fíjense, Usa, un sacerdote, puso un miembro, un siervo, puso la mano de Dios para que el arca no se cayera, porque los bueyes que iban tirando el carro, que también tiene representación, los bueyes, el carro, tropezaron. Pero muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Mire, los bueyes también tienen representación. Todos los animales que Dios nos pone como ejemplo en la Biblia, lo pone con una enseñanza y los pone con simbolismos. Los bueyes representan bíblicamente animales que utilizan los campesinos para el trabajo, sea para jalar un carro, sea para ponerles un yugo y arar la tierra, o para cargarlos, ¿vale? De maíz, de lo que sea. Los bueyes, bendito hermano y bendita hermana, hoy en el Nuevo Testamento los representamos nosotros. Cita bíblica. ¿Con qué podemos concordar? Bueno, alguna ocasión Pablo dijo
no pondrás, bueno, Dios por medio de Pablo, ¿va? No pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo estaba dando esa enseñanza en ese versículo para enseñar sobre el diezmo. Y le dijo así a los demás: ¿lo habrá dicho Dios por los bueyes o los animales o por nosotros? Y dijo Pablo: ciertamente no lo digo por los animales, sino por nosotros. No pondrás bozal al buey que trilla. Porque cuando alguien es enseñado y da su vida, Dios permite un pago material para que el representante que está consagrado coma. No pondrás al buey que trilla. Entonces, ahí estamos concordando, una concordancia de un buey, cuando Dios pone de ejemplo a los bueyes y nos pone de ejemplo a nosotros, al sacerdocio. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí. Entonces, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahora, fíjese bien. Es imposible que no vengan tropiezos. ¿Qué es el tropiezo, bendito hermano y bendita hermana? El tropiezo es una caída por pecado sin practicarlo. El tropiezo es pecado y la caída también es pecado. Pero dice, es imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel porque ven los tropiezos. Ahora, nosotros cuando alguien tropieza, no podemos. Dios es el juez. Cristo Jesús es el juez. Nosotros no podemos ayudar a Dios, hermano. Porque imagínense querer, porque todos tienen símbolo, querer sostener el arca, querer ayudar a Dios. Mira, hermano, nadie puede ayudar a Dios. Nadie. Todos necesitamos de Dios. Y aquí también la ignorancia de querer hacer una obra que no me está permitida y de querer ayudar, porque aquí también nadie podía tocar el arca sin santidad en el Antiguo Testamento. Es otra de las enseñanzas. Yo le había dicho que el arca tenía unos arillos de madera también con oro, y Dios mandó hacer también, cuando mandó hacer el arca, dos como varas, dos barras de madera, donde se tenía que pasar sin tocar el arca. Los sacerdotes que la llevaban, iban a transposar, la tenían que pasar por los arillos sin tocar el arca, y luego en los hombros cargarla sin tocar el arca. Ya teniendo una representación que voy a profundizar, bendito hermano y bendita hermana. Mire, en el Edén, cuando Adán y Eva estaban, Dios, la presencia de Dios estaba con ellos porque no había pecado. Cuando el hombre pecó, Dios se separó de ellos porque Dios es santo, 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 y Dios no puede morar con el pecado, no puede habitar con el pecado. Así que en todo el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el primer pueblo fue débil, el primer pueblo se nos da el conocimiento que el primer pacto fue con pecado, fue con debilidad. Y como una profecía de lo que iba a venir, con una enseñanza, el arca que representaba a Dios, el arca que representaba la presencia de Dios, nadie la podía tocar porque moría. ¿Pero qué representaba esto? Algo maravilloso. Que en este nuevo pacto, por el amor de Dios, por el amor de Cristo y por su muerte y por su sangre de Cristo Jesús, hoy nosotros, no por obras, tuvimos el privilegio de Emmanuel, Dios con nosotros, dentro de nosotros. No sé si logre comprender la riqueza, hermano. Y no por obras, porque al haber creído y al haberme arrepentido, la sangre de Cristo Jesús me limpió y terminó el primer pacto donde no podíamos tocar ni a Dios, ni acercarnos con Dios, ni ver a Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana, si Dios quiere, voy a continuar con esta bendita enseñanza. Aquí ya la empecé a profundizar un poquito, bendito hermano y bendita hermana. Pero pues si Dios quiere, mañana
pues usamos más versículos bíblicos para terminarla de profundizar y saber el por qué va a venir la ira de Dios cuando este hombre trató de sostener el arca. Bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.